Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos más una clase de semiología donde vamos a hablar al respecto de los motivos de consulta en respiratorio. Es una clase sumamente importante, ustedes van a ver hoy que nosotros vamos a ver principalmente la parte de causas, entonces necesito que por lo menos memoricen unas 5 o 7 causas de cada patología que nosotros vamos a ver hoy. Bueno, entonces para empezar nuestra clase de motivo de consulta del aparato respiratorio, nosotros tenemos que saber por qué consulta nuestro paciente, o sea, los principales motivos de consulta en respiratorio. Y los principales son los siguientes: tos, expectoración, disnea, cianosis, hipo y estornudo. Lo más frecuente que nosotros vamos a encontrar es tos y expectoración y disnea. Cianosis sería una complicación de la disnea cuando nosotros ya tenemos, vamos a ver después las definiciones, pero cuando la hemoglobina ya está muy reducida, el paciente ya tiene un franco déficit de oxígeno tisular. El hipo es básicamente el soluço para nosotros brasileños y el estornudo. Pero básicamente lo que más aparece en las guardias son básicamente respecto de tos, expectoración y disnea. Siempre cuando venga un paciente con alteraciones del sistema respiratorio, nosotros tenemos que hacer una anamnesis con mucho hincapié en la edad de los pacientes, porque si un paciente, por ejemplo, es joven, yo tengo que sospechar una NAC, una neumonía adquirida en la comunidad, una asma. Si el paciente es más anciano, bueno, también puede ser una NAC, ahí puede ser un EPIC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, y bueno, y así por. Siguiendo la epidemiología, nosotros debemos sí o sí preguntar si más alguien en la casa está así, si él hizo una viaje, si el paciente hizo una viaje hace 14 días. La ocupación también es importante justamente por las enfermedades pulmonares intersticial crónica, las exposiciones, por ejemplo, a tóxicos como asbestos, los pacientes, las personas que trabajan en mineradoras. Tabaquismo, recontra mega mix, importante preguntar. Hay que preguntar, aparte del tabaquismo, el número de cigarrillos día, enfermedades pasadas o anteriores y antecedentes familiares. Siempre y cuando venga un paciente con alteraciones en el sistema respiratorio, hagan hincapié en esas 6 cosas, en esos 6 tópicos, justamente porque así ustedes van a facilitar el diagnóstico y, consecuentemente, el tratamiento. Vamos a empezar entonces por lo que es una respiración normal y cuáles son las alteraciones respiratorias. Bueno, generalmente la respiración normal, o sea, la eupnea, es tranquila y sin esfuerzo. Y nosotros tenemos que saber, porque eso es pregunta de Choice, que en las mujeres el tipo de respiración es costal superior, o sea, la mujer generalmente respira así. En el hombre es costo abdominal, o sea, tanto el tórax cuanto el abdomen tienen amplitud. Y en los niños, básicamente y principalmente, la respiración es abdominal. Eso es pregunta de Choice. Por las dudas, necesito que sepan. La idea acá es lo siguiente: siempre cuando nosotros respiramos, nosotros ingresamos el oxígeno acá por la tráquea, o sea, por las vías aéreas. Ese oxígeno llega a los pulmones, que es donde va a ser la hematosis. La hematosis es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. El oxígeno ingresa para entrar al cuerpo, para hacer y generar ATP, y el dióxido de carbono sale porque es un metabolito de esa reacción química. Entonces, la idea acá es hacer la hematosis, hacer con que ingrese oxígeno a la célula para generar ATP, o sea, moléculas de energía. Durante un proceso inspiratorio, entonces, el tórax se distende y en la inspiración el tórax se achica. Entonces, lo importante acá saber es que en una respiración normal, la respiración es tranquila y sin esfuerzo. Nosotros tenemos algunas alteraciones, algunos patrones respiratorios que generalmente suelen estar asociados con determinadas patologías. Por ejemplo, la respiración normal, la normopnea o eupnea, es básicamente así: una inspiración, una expiración, inspiración, expiración. Eso en reposo. Eso sería lo normal. ¿Cuál es la frecuencia normal? O sea, ¿cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria, el valor normal varía desde 14 hasta 20. Algunas guías dicen que puede llegar hasta 22 o 24 respiraciones por minuto. Después nosotros tenemos patrones que son, ¿cómo puedo decir? Vos estás de guardia, por ejemplo, está ahí en la guardia y llega un paciente con determinada respiración. Generalmente, mirando ese patrón respiratorio, nosotros conseguimos diagnosticar si el paciente tiene alguna alteración grave o no. Por ejemplo, la respiración de Biot o la respiración atáxica generalmente cursa con episodios de hiperventilación, hipernea, después periodos de apnea y vuelve a episodios de hipernea. Esa es la respiración de Biot. Generalmente nosotros vamos a ver que la respiración de Biot se da en alteraciones del sistema nervioso central. Yo una vez estaba en la guardia y ahí sí recibí un paciente ya estaba en paro, pero nosotros reanimamos el paciente y el paciente justamente tenía esa respiración. ¿Qué pasó con ese paciente? El paciente ya tenía un patrón respiratorio anómalo. Entonces, el tema fue lo siguiente:
el paciente llegó en paro, nosotros reanimamos, volvió. Y al volver, tenía la respiración de Biot. La primera cosa que tenemos que pensar son las causas de eso. En ese caso del paciente que yo tuve ahí en una guardia, el paciente tenía un ACV hemorrágico. Bueno, esa era la causa de la respiración de Biot. Entonces, solo para recordar, respiración de Biot alterna periodos de apnea entre periodos de hipernea y nosotros vamos a tener, en los casos de alteración del sistema nervioso central, por ejemplo, un ACV hemorrágico o un ACV. Después, la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul generalmente va a estar asociada a acidosis metabólica, sea de causa urémica, sea una sepsis, metanol o la cetoacidosis diabética, que es lo más frecuente que nosotros vamos a ver. En cambio, la respiración de Cheyne-Stokes, nosotros vamos a ver que esa respiración es característica del paciente insuficiente cardíaco. El paciente tiene periodos de respiración donde su mecánica ventilatoria es progresiva hasta que llega en un ápice y después desciende hasta un periodo de apnea. Después lo mismo, el paciente empieza a respirar, vuelve, llega a un ápice, disminuye su mecánica ventilatoria y llega a periodos de hipopnea. Son cíclicas, o sea, el paciente hace siempre ese ciclo acá. Hipernea, apnea, hipernea. Básicamente es así la respiración de Cheyne-Stokes y recuérdense de la causa, la principal causa, que es la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las definiciones importantes que tenemos que saber? Bueno, alteraciones de la amplitud respiratoria, por ejemplo. Batipnea significa que hay un aumento de la amplitud respiratoria. Hipopnea, disminución de la amplitud respiratoria. Polipnea es cuando nosotros tenemos taquipnea más hipopnea, o sea, una respiración superficial, así. Cuando la respiración es muy superficial, nosotros solamente, hay que recordar el edificio, nosotros solamente vamos a mover el espacio muerto. Nosotros no conseguimos hacer una hematosis. Y la hiperpnea es cuando nosotros tenemos taquipnea más batipnea, o sea, hiperpnea es básicamente son respiraciones generalmente que aparecen durante el ejercicio físico. La frecuencia respiratoria. La eupnea es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una frecuencia respiratoria de 12 a 20. Hay guías que dicen de 14 a 20, pero hay mismo guías que dicen de 14 a 22. Entonces, depende de dónde lean, nosotros vamos a tener una frecuencia respiratoria distinta, pero generalmente lo que se toma es de 14 a 20. En Argentina creo que está de 12 a 20. En niños es de 20 a 30 respiraciones por minuto y en recién nacidos es de 30 a 50. Eso es pregunta de examen, de choice. Bueno, entonces la frecuencia respiratoria, ¿cómo nosotros lo vamos a tomar? ¿Cómo vamos a evaluar la frecuencia respiratoria? Básicamente es, nosotros podemos visualizar, contar en un minuto cuántos movimientos respiratorios tuvo nuestro paciente. Recuérdense que la respiración se torna consciente y cambia totalmente el patrón cuando nosotros decimos al paciente que vamos a evaluar su frecuencia respiratoria. Entonces, para evaluar de manera adecuada la frecuencia respiratoria, nosotros lo ideal sería fingir que estamos tomando el pulso del paciente, pero en realidad les vamos a contar la frecuencia respiratoria. Otra cosa que se puede hacer es poner la mano arriba del tórax del paciente, y otra cosa también es poner una hoja arriba del tórax del paciente y hacer con que el paciente quede quieto, sin hablar, y ahí nosotros vamos contando, o sea, que no se torne consciente esa toma de frecuencia respiratoria. Después, la taquipnea, entonces, es mayor de 20, 24, por eso yo puse, depende de la guía. Generalmente se da en los casos de fiebre, anemia y cuadros de ansiedad. O sea, hay mucha más causa de taquipnea. Por ejemplo, un paciente que está en shock hipovolémico también puede tener taquipnea, un paciente con acidosis metabólica. Hay mucha más causa, pero solo para acordar y ya ir ingresando unas causitas: taquipnea, fiebre, anemia y cuadros de ansiedad. La hipnea, ahí sí nosotros vamos a tener los pacientes que son atletas entrenados. Generalmente el atleta de alto rendimiento a la noche tiene una bradipnea, es muy frecuente. Los sedantes, narcóticos y el coma cursan con bradipnea en la mayor parte de las veces. Es lo más frecuente y es lo que suele pasar cuando un paciente tiene bradipnea. Bueno, otra cosita muy importante, disnea. Nosotros vamos a ver después al respecto de la disnea, pero recuérdense que hay una definición que es sumamente importante. La disnea es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria, y eso es pregunta de oral y de choice. En el choice puede ingresar tal cual como está acá escrito, como puede preguntar de alguna u otra forma, pero siempre quiere decir eso, que es una sensación subjetiva. Nosotros podemos estar respirando el mismo aire y yo puedo no estar sintiendo disnea y vos sí podés estar sintiendo disnea. Entonces es una sensación subjetiva, y yo agregaría acá una cosita: la disnea es consciente. El paciente tiene que estar despierto
para decir que tiene falta de aire. Y ahí nosotros tenemos 4 definiciones muy importantes, que es la ortopnea, la trepopnea, la bendopnea y la platipnea. En realidad son 3 que son importantes, y esas son las más importantes. Ortopnea es cuando el paciente tiene disnea en decúbito, o sea, decúbito supino. El paciente se acuesta y tiene disnea al decúbito, o sea, no tolera el decúbito supino. La trepopnea, el paciente tiene disnea en decúbito lateral, y la platipnea es la disnea que aparece cuando el paciente está parado, o sea, en bipedestación. La bendopnea generalmente no pregunta, pero por las dudas es cuando el paciente tiene disnea cuando se inclina hacia adelante. Entonces, disnea es la sensación subjetiva consciente de dificultad respiratoria. Esas definiciones hay que saber como la palma de la mano porque siempre es pregunta de examen, sea de choice o sea de oral. Vamos entonces a la disnea. Como ya hablamos, la disnea es una sensación subjetiva consciente desagradable y dificultosa de la respiración. Entonces, generalmente, ¿cómo que el paciente se va a presentar? ¿Qué va a nos referir? O sea, ¿qué el paciente va a decir a nosotros cuando nosotros estamos ahí en la consulta? Va a decir lo siguiente: yo me canso de respirar y me falta el aire. Lo más frecuente es que refieran que le falta el aire. ¿Cuáles son las causas de disnea? Nosotros ya vamos a ver eso, pero solo para ingresar. Y es así lo que se pregunta, como se pregunta en el oral. Las causas de disnea se clasifican por aumento del requerimiento ventilatorio. O sea, cuando yo hago un ejercicio, por ejemplo, yo necesito mayor formación de ATP porque yo estoy estimulando los músculos. Entonces yo aumento el requerimiento ventilatorio. Causa psicógena, por ejemplo, en ansiedad, me puede dar falta de aire. Trastornos neuromusculares, como por ejemplo poliomielitis o miastenia gravis o Guillain-Barré, también pueden dar sensación de disnea. Aumento del esfuerzo para distender el pulmón y la caja torácica. Imaginen una caja que está dura, que debería ser tener mucha elasticidad. Imaginen una caja dura, yo tengo que hacer más fuerza, entonces me puede generar disnea. Y después, aumento del esfuerzo para superar la resistencia de la vía aérea. Eso sería, por ejemplo, yo tengo acá mi vía aérea y acá tengo un cuerpo extraño, por ejemplo. Entonces yo tengo mucha resistencia para el aire ingresar al pulmón. Y a eso nosotros vamos a clasificar, y es así que se clasifican las causas de disnea. ¿Cómo se clasifican las causas? Bueno, aparte de eso, lo que ya hablamos, se puede clasificar también entre agudo o crónico, según su causa. Su causa puede ser de causa respiratoria, cardíaco, psicógeno y metabólico. O sea, si es de causa respiratoria, yo sé que está en la vía aérea el problema. Si es de causa cardíaca, yo sé que el corazón no está andando bien y le está generando un edema agudo del pulmón o alguna afectación pulmonar, lo cual no va a ser una correcta hematosis. Psicógeno, ansiedad, estrés, y metabólico, por ejemplo, una cetoacidosis diabética. Según su clínica, puede ser una disnea de reposo, que aparece cuando el paciente está acostado. Ustedes van a ver que en el tromboembolismo de pulmón, cuando un trombo sale de las piernas y va hacia el pulmón, tapa un vaso, el paciente puede presentar disnea en reposo, una disnea súbita. La disnea también puede ser una disnea de esfuerzo, que es cuando el paciente hace algún ejercicio y genera falta de aire. Generalmente la disnea de esfuerzo está asociada a insuficiencia cardíaca o anemias. Y la disnea paroxística, que es cuando un ejemplo clásico es el del paciente insuficiente cardíaco, la disnea paroxística nocturna. El paciente sufre una reabsorción de sus edemas, entonces a la noche aumenta el volumen intravascular, y entonces al aumentar el volumen intravascular, como el corazón está insuficiente, no bombea la cantidad adecuada de sangre que debería manejar, yo tengo una sobrecarga de volumen y entonces me va a generar disnea paroxística. Y según la clasificación funcional, o sea, NIHA, yo tengo, y esa sí o sí hay que saber porque es pregunta, yo tengo de grado 1, 2, 3 y 4, o sea, clase 1, 2, 3 y 4. El grado 1 generalmente es asintomático, o sea, en nosotros solamente vamos a tener disnea cuando hacemos ejercicios muy extenuantes. El grado 2 ya es cuando tiene una leve limitación en la actividad diaria. El grado 3 es cuando ya tiene una marcada limitación para la actividad diaria. Por ejemplo, el paciente va a caminar de la cocina hasta el baño y ahí ya empieza a sentir disnea. Y el grado 4 es, o sea, sería una disnea severa, que es cuando tiene ya una disnea en reposo, o sea, presenta disnea en reposo. Hay que saber esa clasificación porque generalmente en la historia clínica nosotros, cuando vamos a decir que el paciente tiene falta de aire, o sea, disnea, nosotros tenemos que decir el grado. Entonces, siempre cuando hagamos una historia clínica, nosotros vamos a decir, bueno, el paciente presenta disnea, grado tanto, de tantas horas de evolución. Básicamente es así que nosotros vamos a poner en la historia clínica. Entonces, la clasificación de disnea, en resumen, es por tiempo de evolución, que es aguda o crónica. La causa, que nosotros ya vimos, puede ser respiratoria, psicógena, cardíaca y otras, como por ejemplo metabólico. La categoría clínica y también la clasificación funcional, como nosotros estábamos hablando recién. Entonces, causas respiratoria, cardíaca, psicógena. Y otras, como por ejemplo la metabólica. Así que las causas de disnea, recuérdense que siempre cuando nosotros vamos a evaluar
el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, nosotros tenemos que evaluar las vías aéreas y todo lo que está alrededor. Por ejemplo, en el tórax nosotros tenemos la caja torácica, o sea, los músculos, los huesos, los músculos. Después nosotros tenemos que recordar que acá tenemos las vías aéreas, que obviamente son tubos, son caños que a veces se pueden tapar o pueden tener alguna una secreción o algo. Y después acá, en el fin, nosotros tenemos los alvéolos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un alvéolo lleno de secreción, en los casos de neumonías, nosotros vamos a tener un alvéolo lleno de secreción que no se distende. Entonces, el tema es lo siguiente: cuando tenemos alguna alteración en cualquier lado, podemos tener disnea. Y recuérdense que es subjetivo y consciente. Es lo principal que hay que recordar acá de la definición de disnea. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se clasifican las causas de la disnea? Básicamente puede ser por aumento del requerimiento ventilatorio, ya hablamos, psicógena, trastornos musculares, aumento del esfuerzo, aumento de la fuerza necesaria para distender la caja torácica del pulmón y aumento para superar la resistencia de la vía aérea. Vamos entonces al aumento del requerimiento ventilatorio. Imagine ahora nosotros que vamos a hacer un ejercicio. Seguramente cuando nosotros ya sabemos que cuando hacemos ejercicio nosotros aumentamos nuestra frecuencia respiratoria. Y eso es más que nada para mandar más oxígeno porque las células están necesitando formar ATP. Entonces, en el ejercicio físico, yo tengo un aumento del requerimiento ventilatorio. En casos de hipoxemia, seja causa neumonía, seja un EPID, una sarcoidosis, una beriliosis, lo que sea, en casos de hipoxemia, o hasta mismo los pacientes que viajan a grandes altitudes, yo tengo un requerimiento mayor de oxígeno. Entonces, al requerir más, yo tengo que hacer con que meta más aire adentro. Y si yo no puedo meter más aire, yo voy a tener la sensación de falta de aire. En caso de acidosis, embolia pulmonar, o sea, el tromboembolismo pulmonar, y en los casos de anemia, recuérdense que son causas que me hacen con que yo tenga que aumentar el requerimiento ventilatorio y entonces me pueden generar disnea. Recuérdense que en ese caso, como yo tengo disnea, mi respuesta compensatoria va a ser aumentar los movimientos respiratorios, o sea, aumentar básicamente la frecuencia respiratoria. Ese es el mecanismo de compensación de la disnea. Después, aumento del esfuerzo para superar la resistencia de la vía aérea. O sea, yo tengo acá mi vía aérea y tengo algo que me está atrapando. O yo tengo una secreción, o yo puedo tener hasta mismo un daño de mi vía aérea. O sea, de mis bronquios, bronquíolos y hasta mismo los alvéolos. Cuando yo tengo aumento de la resistencia de la vía aérea, yo puedo tener disnea. ¿Cuáles son las causas? Bueno, básicamente el asma, EPOC, fibrosis quística. Recuérdense que la fibrosis quística, yo tengo aumento de la producción de moco. Entonces, el moco va a quedar acá en la vía aérea y entonces va a generar un aumento de la resistencia de la vía aérea, porque yo tengo que hacer más fuerza para que el aire pase pase por ese moco. Y después, por extraño en la vía aérea, cuando yo tengo algo atrapado acá, una moneda, lo que sea, atrapa en la vía aérea, entonces yo tengo que aumentar el esfuerzo para que el aire ingrese al alvéolo y llegue al alvéolo. Después, aumento del esfuerzo para distender el pulmón y la caja torácica. Sumamente importante recordar que cuando nosotros tenemos enfermedades filtrativas pulmonares, enfermedad pulmonar intersticial crónica, nosotros vamos a tener lo siguiente. Miren acá, tenemos el alvéolo y acá tenemos el espacio intersticial. Cuando nosotros tenemos un aumento del espacio, o sea, una fibrosis del espacio peribroncoalveolovascular, o sea, de ese espacio acá, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, cuando yo tengo una fibrosis pulmonar, yo tengo, o sea, fibrosa, entonces yo tengo menor elasticidad. Entonces el alvéolo básicamente queda fijo, queda pegado. Y lo que va a pasar es que yo tengo aumento del esfuerzo para que se distienda esa caja torácica. Después, en el edema agudo de pulmón, sea cardiogénico o no cardiogénico, en el distrés respiratorio, recuérdense que es básicamente un síndrome que cursa con una hipoxemia grave, generalmente puede dar por cuenta de una neumonía, una sepsis o una inhalación de tóxicos. La cifoescoliosis, recuérdense que si nosotros tenemos un tórax totalmente encurvado o sea, con alteración en la estructura, la caja torácica no se expande de manera adecuada. Y cuando no se expande de esa manera adecuada que nosotros necesitamos, nosotros vamos a tener una menor expansión. Entonces el paciente va a tener una menor movilidad y con eso le va a generar falta de aire. El derrame pleural acá puede ocupar un espacio y que me puede disminuir el tamaño del pulmón porque me va a comprimir. Y después en el hemotórax es cuando yo tengo aire adentro entre las hojas pleurales, entonces me va a comprimir también el pulmón. Entonces todo eso va a hacer con que aumente el esfuerzo para distender el pulmón y la caja torácica. Después, deterioro neuromuscular, ya hablamos antes, por ejemplo, una osteomielitis, una lesión medular, por ejemplo, una fractura de vértebra con lesión del canal medular, la miastenia gravis y Guillain-Barré, pueden dar causa de disnea. Recuérdense que
las causas de disnea no están solamente asociadas a la caja torácica, sino que recuérdense que el impulso viene de acá arriba, del centro respiratorio que está en el bulbo. Bueno, el centro respiratorio envía una señal, entonces esa señal tiene que bajar por los nervios y llegar a los músculos inspiratorios, los músculos respiratorios, los cuales serían los intercostales, por ejemplo, y también el diafragma, que es el principal músculo respiratorio. Entonces, como tiene toda una cuestión fisiológica que el impulso empieza acá en el bulbo, nosotros tenemos que recordar que cualquier alteración en el bulbo o cualquier alteración en ese trayecto que lleva el impulso nervioso, o sea, que los cables que llevan la señal para que el músculo respiratorio funcione, nosotros podemos tener disnea. Por eso que cuando nosotros tenemos afectaciones, por ejemplo, un ACV de bulbo, generalmente nosotros vamos a tener la respiración de Biot. Entonces la respiración de Biot generalmente se da porque rompió un ACV, o sea, un vasito. El paciente tuvo un ACV hemorrágico acá en la región del bulbo. Y bueno, hay que saber más una cosita, que los pacientes que tienen alteraciones psicológicas, como por ejemplo ansiedad, ataque de pánico, pueden tener también disnea, pero ahí sí ya es una disnea psicógena. No es una disnea donde nosotros realmente vamos a tener disminución del oxígeno. Generalmente la psicógena va a dar en reposo o en actividad física, no tiene un patrón y es desproporcional. O sea, el paciente tiene una disnea siendo que está en reposo. Básicamente es así. ¿Cómo se hace la anamnesis entonces de un paciente con disnea? El secreto acá está en lo siguiente. Siempre nosotros tenemos que preguntar cuándo empezó, qué estaba haciendo cuando empezó, en qué momento aparece y si en algún momento dejó, o sea, mejoró con algo, cuáles son los síntomas asociados, si tuvo fiebre, tos, expectoración, cómo apareció esa disnea, qué estaba haciendo y cómo mejora. Básicamente es así que nosotros vamos a preguntar al paciente con falta de aire qué está pasando. Y recuérdense que siempre cuando yo pongo que un paciente está con disnea, yo tengo que poner el grado, si es grado 1, 2, 3 o 4. ¿Tá? Básicamente es así que nosotros vamos a hacer la anamnesis de un paciente con disnea. Recién hablamos que la disnea puede aparecer según algunas posiciones. Por ejemplo, la ortopnea ya decimos que es cuando el paciente tiene disnea del decúbito supino, decúbito dorsal, y el paciente tiene que quedar sentado para poder respirar, generalmente de causa cardíaca. La platipnea es de origen respiratorio y el paciente tiene que estar acostado para poder respirar. La trepopnea generalmente puede ser de causa origen o respiratoria, pero el paciente tiene que quedar en decúbito lateral para una mejor respiración. La benopnea es básicamente cuando el paciente se inclina hacia adelante y tiene o sea, le aparece la falta de aire cuando el paciente se inclina hacia adelante y es de origen cardíaco. Entonces, ortopnea, disnea del decúbito supino. Trepopnea, disnea del decúbito lateral. Benopnea, al inclinarse adelante. Y platipnea, cuando el paciente está en bipedistación, o sea, parado. Sí o sí, eso es pregunta. Eso hay que saber, son definiciones recontra mega mix importantes que sí o sí se va a preguntar en el examen. ¿Cómo entonces se descubre la causa de la disnea? La disnea generalmente puede ser, o sea, cardíaca, respiratoria, psicógena o otras, como por ejemplo la metabólica. Pero la que más se pregunta en el examen es al respecto de la disnea cardíaca versus la disnea de causa respiratoria. La disnea de causa cardiovascular, la cardíaca, nosotros vamos a decir que aparece más en las últimas horas del día, y eso es pregunta de examen, porque generalmente durante el día nosotros quedamos parados, o en esa posición que yo estoy acá sentado, entonces las piernas quedan o sea, en la posición vertical. Y al quedar en la posición vertical, por el efecto de la gravedad, los edemas se forman generalmente en los miembros inferiores. Los pacientes insuficientes cardíacos, entonces, van a tener formación de edemas en miembros inferiores. Y a la noche, cuando el paciente se acuesta, por ejemplo, para dormir, esos edemas formados, o sea, líquido que salió del intravascular y se fue al extravascular, es reabsorbido. Cuando el paciente se acuesta, queda en 0 grados, básicamente, o sea, no tiene efecto la gravedad, entonces los edemas son reabsorbidos. Y es ahí donde el paciente tiene, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna. Pero básicamente la disnea de causa vascular es que tienen que saber que empeora en las últimas horas del día. Y generalmente se da por una congestión venosa, por cuenta de la gravedad. Y el paciente tiene que estar sentado. O sea, cuando nosotros decimos que el paciente no tolera el decúbito, nosotros vamos a decir que el paciente tiene ortopnea. La causa respiratoria, por su vez, generalmente aparece en las primeras horas del día. Nosotros vamos a ver que los pacientes con asma, muchas de las veces, empiezan el día ya tosiendo, con tos. Generalmente, eso ocurre debido a una mayor hipoxemia fisiológica a la noche. Nosotros disminuimos nuestro metabolismo basal, entonces disminuimos nuestro consumo de oxígeno. El paciente generalmente con disnea de causa respiratoria tiene que quedar acostado, tiene que quedar, o sea, en decúbito dorsal. Excepto en la crisis de asma. Nosotros vamos a ver que en la crisis de asma los pacientes se inclinan un poquito hacia adelante para mejor respirar. Se agrava entonces
disnea de causa respiratória se agrava em posição sentada e não melhora em decúbito. Então, para básicamente diferenciar disnea de causa respiratória y cardiovascular, es que la cardiovascular es en las últimas horas del día por congestión venosa. Pregunta en el examen muchísimo eso. Y la respiratoria generalmente se da en los primeros momentos del día. La disnea cardíaca, entonces, es básicamente un síntoma del corazón insuficiente. Generalmente puede aparecer o en reposo o en esfuerzo, pero al inicio aparece una disnea de esfuerzo. Después, conforme va evolucionando, puede ser una disnea de reposo. La forma de presentación, entonces, puede ser una disnea de esfuerzo, que aparece cuando el paciente hace algún ejercicio físico. La ortopnea, que ya hablamos antes que el paciente no tolera el decúbito supino. La disnea puede ser permanente y el asma cardíaco, que es cuando el paciente tiene disnea paroxística nocturna. La disnea permanente es cuando el paciente tiene mucha congestión venosa, tiene mucho edema agudo de pulmón, mucho edema pulmonar. Entonces lo que va a generar a ese paciente es básicamente una sensación de falta de aire. Bueno, la insuficiencia cardíaca, entonces, solo para repasar, generalmente lo más frecuente es que el paciente curse con edemas en miembros inferiores, puede tener disnea paroxística nocturna, congestión pulmonar, y esa congestión pulmonar nosotros vemos que el paciente va a tener tos, estertores, esputo y taquipnea, puede tener taquicardia, ortopnea, sumamente importante, y disnea de esfuerzo. Después hay otros signos que nosotros podemos ver en la insuficiencia cardíaca, pero nosotros vamos a ver en cardio eso. Ahora nosotros lo que tenemos que recordar es que la disnea cardíaca generalmente se da más que nada a la tardecita, noche, justamente por la congestión venosa que es generada en los miembros inferiores. La disnea paroxística nocturna entonces aparece de manera brusca, generalmente es a la noche, y hace con que el paciente despierte y abra la ventana para buscar aire. Eso se da por cuenta de un paciente que tiene un corazón insuficiente, y entonces, al pasar las horas, como el paciente quedó mucho tiempo parado, el líquido extravascular, el líquido intersticial fue reabsorbido y pasó al intravascular. Y entonces, al pasar al intravascular, como el corazón está insuficiente, la bomba está insuficiente, no maneja todo ese volumen, llega allá en el pulmón, eso es fisio, pero llega allá en el pulmón, entonces aumenta la presión hidrostática capilar, aumenta la extravasación de líquido en el pulmón y entonces me genera un edema agudo de pulmón. Y al generar el edema agudo de pulmón, el paciente presenta con disnea, porque justamente el paciente no hace la hematosis de manera adecuada y es básicamente decir que el paciente está muriendo por sus propias secreciones. Entonces, generalmente aparece en la noche, el paciente despierta y obliga a levantarse, a sentarse, y es característico que el paciente es un insuficiente cardíaco avanzado. No es lo mismo que la ortopnea, porque la ortopnea es cuando el paciente no tolera el decúbito. Se acuesta y ya empieza a sentir la falta de aire. En cambio, acá no, acá el paciente se acuesta y dentro de 1, 2, 3 horas, ahí el paciente se despierta con esa sensación de falta de aire brusca, o sea, aguda. El próximo tema es a respecto de la cianosis. Cianosis es muy preguntado. Lo que más se pregunta son definiciones y diferencia entre cianosis central y periférica. Cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas que generalmente se da por cuenta de un acúmulo de la hemoglobina reducida más de 5 gramos por decilitro. Generalmente la cianosis entonces es esa coloración azulada que nosotros podemos ver y siempre tenemos que buscar en los labios, orejas, nariz, conjuntivas y en la lengua. Es donde más nosotros vamos a ver la presencia de cianosis. ¿Cómo se clasifica la cianosis? La cianosis se puede clasificar por su localización, que puede ser generalizada o localizada, puede ser según el mecanismo de instalación, que es central y periférica, que es lo que más se pregunta, o mixta, es lo que más se pregunta de esa clasificación, y también recuérdense que puede ser aguda o crónica. Cuando nosotros hablamos de según su localización, nosotros vamos a ver que el paciente que tiene una cianosis generalizada va a tener cianosis de labios, de conjuntivas, de dedos. En cambio, si es localizada, generalmente nosotros vamos a ver los pacientes con el fenómeno de Raynaud. Creo que es así que se escribe, que es cuando el paciente tiene una cianosis solamente en las puntas de los dedos, por ejemplo. Según el mecanismo, entonces puede ser central y periférica, y mixta, obviamente, pero lo que más se pregunta es la diferencia entre central y periférica, siendo que la central, nosotros podemos ver acá que el paciente va a tener cianosis, o sea, en toda la cara, boca, lengua, piel, y es una emergencia médica porque me indica que el paciente tiene muy poco oxígeno, y la cianosis periférica no es tanto una emergencia, sino que generalmente se da en las extremidades distales, por eso que se llama una cianosis periférica. ¿Por qué es grave, más grave la central? Justamente porque la central me indica que hay poco oxígeno en todo el cuerpo, en cambio la periférica solamente en una región. Recuérdense que si la cianosis central es de causa cardíaca, si nosotros le metemos oxígeno, no va a mejorar. Nosotros tenemos que tratar la causa cardíaca, o sea, tratar el corazón. Y si es de causa respiratoria, generalmente mejora con el oxígeno. Causa respiratoria sería, por ejemplo, una neumonía o un distrés respiratorio. Esos son ejemplos ahí de causas de cianosis central, de causa respiratoria, obviamente.
Cianosis central, entonces. Cianosis central significa que la sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo está saliendo con poco oxígeno. O sea, hay poco oxígeno. Generalmente lo que más se ve en las regiones es labios y lenguas, y si es de causa respiratoria, mejora con la administración de oxígeno. En cambio, si es de causa cardíaca, no mejora con el oxígeno. Las causas que pueden aparecer es, por ejemplo, cuando hay disminución de la fracción inspirada de oxígeno, hipoventilación alveolar, o sea, un paciente con EPOC, debilidad de los músculos respiratorios, por ejemplo, una miastenia grave, poliomielitis, deformidad en la caja torácica también, ahí serían las hipoescoliosis, alteraciones de la ventilación perfusión, como por ejemplo un TEP, tromboembolismo pulmonar, un paciente con neumonía, dificultad respiratoria del adulto, enfermedades intersticiales, edema pulmonar, y de causa cardíaca, ahí sí serían cardiopatías con shunt. Y la que más se pregunta es la tetralogía de Fallot, cuando el paciente, el bebé ya nace con esa enfermedad. Y bueno, después habría las hemoglobinas con baja afinidad por el oxígeno, como por ejemplo las metahemoglobinemias, pero lo que más se pregunta es que cuando es de causa pulmonar, mejora con oxígeno, causa cardíaca no. ¿Cuál es la causa que más se pregunta de causa cardíaca? Es la tetralogía de Fallot, o hasta mismo una comunicación interventricular. La cianosis periférica, entonces. La cianosis periférica, nosotros vamos a tener básicamente en la periferia. Entonces, la sangre sale bien del corazón del ventrículo izquierdo. El tema es que cuando llega allá a la punta del dedo, llega sin oxígeno. La hemoglobina ya llega sin oxígeno. Entonces, no llega a perfundir correctamente la periferia y va a afectar básicamente los miembros. Y generalmente está asociada a frialdad de la extremidad, justamente porque si no llega sangre, no calienta el miembro. Mejora cuando el paciente levanta el miembro, o cuando pone debajo de agua, o cuando hace masajes, y no se modifica cuando se da oxígeno, justamente porque la sangre está saliendo con adecuada cantidad de oxígeno. Puede aparecer en los casos de insuficiencia cardíaca derecha, sepan que es derecha, no es la global, derecha es una trampita de Choice. Shock, generalmente el shock séptico puede aparecer, vasoconstricción, por ejemplo, enfermedad de Raynaud, arteriopatía y oclusión venosa. Y la mixta es cuando, por ejemplo, es una insuficiencia cardíaca global. Básicamente, esas son las causas de cianosis que hay que saber. Entonces, central y periférica hay que diferenciar. Central, bueno, toda la cara; periférica, solamente las extremidades. ¿Cuál es más grave? Y obviamente que la cianosis central, porque me indica que hay poco oxígeno en la sangre. Vamos a hipo, ronquido y estornudo. ¿Qué es el hipo? Hipo son básicamente los solusos que nosotros vamos a tener. Ronquido y estornudo. Eso es solamente un repasito, ¿tá? Entonces, hipo. Hipo, hay que saber que la definición es básicamente lo siguiente. Es una contracción abrupta e involuntaria, seguida por un cierre brusco de la glotis, que va a producir un sonido característico. ¿Cuáles son las causas de hipo? Generalmente está asociada a comer mucho, cuando dejamos la panza muy llena, comer muy rápido, cambios bruscos en la temperatura, estrés, tragar el aire, comidas mucho picantes, ansiedad es un factor que puede generar, y es frecuente que genere hipo, beber bebidas muy frías, alcohol, fumar, privación de sueño y la fiebre. Hay causas, por ejemplo, como faringitis, amigdalitis, asma, bronquitis, neumonía, tuberculosis, pleuritis y empiemas, mediastinitis, infarto de miocárdio y tumor de nervio frénico. Todo eso son causas de hipo. Recuérdense que el hipo generalmente está dado cuando hay una irritación del vago. Entonces, cualquier cosa, un tumor que irrite el vago, me puede generar hipo, esas contracciones abruptas. Ronquido. El ronquido generalmente es un sonido respiratorio que se produce durante el sueño, que la mujer ahí te despierta, y generalmente es nocturno, pero a veces puede ser diurno. Puede ser inspiratorio, expiratorio o durante todo el ciclo respiratorio. Lo que más se pregunta es al respecto que es una vibración patológica de la vía aérea superior. Entonces, la causa más frecuente es una vibración del paladar blando, que se da en 70% de los casos. Después puede ser por colapso de la orofaringe o por obstrucción de la base de la lengua. Paciente muy gordo, la lengua es muy pesada, entonces cuando se acuesta y duerme, la lengua se relaja, cae hacia atrás y genera una obstrucción de la orofaringe. Entonces, esa vibración ahí de la lengua es el famoso ronquido. Y puede ser mixta, puede ser palatinas o colapso de la orofaringe. Pero lo que más se pregunta, lo que más vi preguntar es al respecto de la caída de la base de la lengua. Por eso que puede dar apnea del sueño. O sea, síndrome de apnea y hipopnea del sueño. SAUS se llama. Bueno. Y después, el estornudo es un acto reflejo, violento y espasmódico de expulsión de aire de todo, desde los pulmones, a través de las fosas nasales y a veces de la boca. Las causas: el estornudo puede estar dado por inhalación de plantas, alérgenos, rinitis, resfrío y causa emocional. Y hasta mismo el estornudo puede estar asociado a sustancias atípicas que entran en contacto con nuestra vía aérea superior. Y la tos es, y hay que recordar que la tos es básicamente un mecanismo reflejo
de protección. Seguramente todos nosotros una vez ya nos tragamos sin querer un arroz o algo que estábamos comiendo y ese arroz fue al canito errado, o sea, fue a la tráquea. La tos básicamente es una contracción espasmódica repentina de los músculos respiratorios que tiende a liberar el árbol bronquial de secreciones y cuerpos extraños. Es un mecanismo reflejo de protección. Imagínense si el arroz queda en el alvéolo o en el bronquio. Bueno, lo que va a generar, si queda en el alvéolo o en el bronquio, nosotros vamos a tener básicamente una predisposición a infecciones, justamente porque ese cuerpo extraño es un cuerpo orgánico y que se puede fermentar, puede haber una reacción química ahí adentro. Entonces las bacterias vienen, se pegan ahí y bueno, puede dar una neumonía. Entonces la tos es un reflejo de protección, es un reflejo defensivo. ¿Cuáles son las causas de tos? Y eso sí o sí es muy preguntado en el examen. Sepan las principales 4 causas y después agreguen las otras. Las principales 4 son las siguientes: asma, reflujo gastroesofágico, fármacos, como por ejemplo el IECA, y goteo pós-nasal, que no estoy encontrando acá. Esas son las principales 4 causas que sí o sí hay que saber de tos. Después tenemos rinitis, sinusitis, EPOC, carcinoma, o sea, tumor, tuberculosis, tos psicógena, insuficiencia cardíaca izquierda, cuerpo extraño, miopatía, Gilles de la Tourette. Pero básicamente sepan, asma, reflujo, fármacos, como por ejemplo los IECA y goteo pós-nasal son las principales causas de tos. Y obviamente la tos se clasifica según sus características: duración, si es aguda o crónica; segundo la secreción, si es seca o húmeda; y segundo sus características, por ejemplo una tos perruna, una tos coqueluchoide o una tos tosferina. Bueno, según su clasificación, entonces según su evolución: aguda, subaguda y crónica. Me faltó el subagudo. Según la clínica puede ser seca y húmeda. Y las características: tos ferina o quintosa. Se da por una infección por coqueluche. Generalmente el paciente es característico y que te va a dar en el escrito, en el choice, que el paciente va a tener accesos de tos paroxísticos en grupos de 5, o sea, 5 accesos de tos cada 5 horas, con ¿cómo puedo decir? Un componente respiratorio, que es el estridor inspiratorio. El paciente tiene 5 veces tos y parece como si fuera es el estridor inspiratorio. La tos coqueluchoide, a diferencia de la tos ferina, es que el paciente tiene 5 accesos de tos cada 5 horas, pero no tiene componente inspiratorio, o sea, no tiene el estridor inspiratorio. Generalmente está dado por tumores mediastínicos. En cambio, la tos ferina, o quintosa acá arriba, está dada por una infección por un germen, que es el coqueluche. Bueno, y la tos seca o perruna o CRO, generalmente es una tos seca, intensa y se da a la noche, y está dada por laringitis glótica o subglótica. ¿Cuál es la causa del CRO? Generalmente se da de causa viral. Puede ser bacteriana, sí, pero generalmente es viral. Entonces, la tos ferina o coqueluchoide, perdón, la tos ferina o que es dada por la coqueluche es por una infección bacteriana. Generalmente el paciente va a tener tos nocturna y silbido respiratorio. Y el CROP es una tos metálica o perruna y generalmente tiene un componente inspiratorio, un pálido al inspirar. Fiebre elevada y la causa puede ser viral o bacteriana. ¿Cuáles son las complicaciones de la tos? Y eso generalmente pregunta, porque si el paciente tiene tos y no tiene complicaciones, o sea, no tiene ninguna complicación, generalmente nosotros tratamos la causa. En cambio acá, cuando tenemos complicaciones, por ejemplo, que el paciente no duerme por cuenta de la tos, tiene arritmias, tiene dolor torácico, desgarre, fractura escotal, síncope tusígeno, incontinencia de orina, nosotros ahí sí vamos a hacer el tratamiento con antitusígenos, que pueden ser periféricos o centrales. Pero básicamente lo más importante acá es saber que si hay complicaciones, alguna de estas complicaciones, nosotros vamos a empezar el tratamiento. Y obvio, recuérdense que la tos seca generalmente irrita la garganta y no tiene moco, es dolorosa. La tos productiva es una tos que tiene mucha secreción. Tos convulsiva generalmente está asociado a varios golpes de tos, seguido de una inspiración brusca. Tos de perro es una tos seca irritativa por una laringitis. Tos asmática es seca y generalmente está acompañada de pitos y dificultad respiratoria. Y la tos psicógena es cuando el paciente tiene costumbre de toser. Mira, estoy hablando de toser y ya me está dando una tos psicógena. Y el tose cuando está muy ansioso, muy nervioso. La anamnesia entonces de un paciente con tos es cuando empezó la tos, sí, ¿qué estaba haciendo cuando empezó? Porque si empieza a la mañana, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, un asma. Si el paciente estaba haciendo ejercicio físico, también podemos pensar un asma. Si mejora o empeora con algo, por ejemplo, si la tos mejora cuando el paciente se pone hacia adelante, puede ser un goteo nasal. Si la característica de la tos es seca o húmeda, nosotros podemos pensar una neumonía adquirida en la comunidad.
Si toma algún medicamento, muy importante preguntar si está en tratamiento para alguna patología, por ejemplo, utilizando un antihipertensivo, como por ejemplo los IECAs, inhibidor de la enzima de la angiotensina, porque cuando hay una inhibición de la enzima ECA, de la enzima convertidora de la angiotensina, nosotros vamos a tener aumento de las bradicininas. Y ese aumento de las bradicininas es lo que me hace con que el paciente presente el efecto adverso que es la tos. Y si tiene algún síntoma acompañante, como por ejemplo fiebre, estornudo, disfonía y puntada de costado. Si presenta fiebre, yo pienso en tuberculosis, linfoma, fiebre más sudoración nocturna. Si presenta estornudos, rinite alérgica. Si tiene disfonía, un compromiso por un cáncer de pulmón. Y si es en puntada de costado, si tiene un dolor acá en puntada de costado, que nosotros vamos a ver en la clase de síndromes pleuropulmonares, nosotros vamos a pensar en neumonías con derrame pleural. Y básicamente la tos puede estar o no acompañada de expectoración, o sea, de secreciones. El secreto de la expectoración es saber lo siguiente. Expectoración significa expulsión al exterior, por medio de la tos, de un material procedente del sistema respiratorio. Segundo, la cantidad se va a clasificar en esputo, broncorrea y vómica. Esputo es cuando el paciente tiene tos y tiene una expulsión menor de 200 mililitros por día. La broncorrea es cuando ya es de 200 a 300 mililitros por día. Y la vómica es cuando el paciente tiene un exceso de tos y de una única vez expulsa más de 300 mililitros al día. O sea, expulsa como si fuera vómica. Vomita por un exceso de tos, vomita una gran cantidad de esputo. Generalmente acá la vómica está asociada al quiste hidatídico. Entonces, la vómica es cuando el paciente expulsa en exceso de tos una gran cantidad de líquido. El color del esputo es recontra mega mix importante porque nos va a ser asociado a determinadas patologías. Si el esputo es amarillo, puede ser bronquitis aguda o tuberculosis. Amarillo verdoso, bronquitis crónica, absceso. Si es verde, neumonía gaseosa, procesos sangrantes. Si es achocolatado, absceso hepático que drena un bronquio. Si es herrumbroso, neumonía fibrinosa, infarto pulmonar. Cenizo, absceso pulmonar. Rojo rutilante, hemoptisis. Rojo claro, edema agudo de pulmón. Rojo claro sería en aspecto asalmonado. Ustedes van a escuchar también. Rojo como jalea de ciruela, tumores bronquiales o hasta mismo neumonía por Klebsiella. Y polvo de ladrillo es una neumonía por bacilos de Friedlander. Esa generalmente no se pregunta, pero las demás sepan que el esputo cuando es transparente generalmente suele ser normal y se da en proceso de alergias. En cambio, cuando el esputo ya presenta una coloración y un olor feo, nosotros vamos a tener probablemente un proceso infeccioso. Y el secreto acá está en lo siguiente. FOCA es la mnemotécnica que tenemos que preguntar al paciente para saber cuál tipo de esputo el paciente presenta. Bueno, fluidez, olor, cantidad, olor y, obviamente, aspecto del material expectorado. Esa es la mnemotécnica que nosotros tenemos que nos acordar. Fluidez, olor, cantidad, color y aspecto del material expectorado. Esa es la mnemotécnica que nosotros debemos saber y que debemos preguntar durante la anamnesis del paciente. Porque, por ejemplo, si me da el color, me va a decir si es bacteriana, si es un episodio, o sea, si es, por ejemplo, una alergia. Cantidad me va a delimitar si es un esputo, broncorrea o una vómica. Y, obviamente, la fluidez y el olor me van a dar indicios si es una infección bacteriana o si no es una causa infecciosa. Y, obviamente, no puede faltar al respecto de la hemoptisis. La hemoptisis es la expectoración con sangre y esa sangre tiene que venir del árbol bronquial, o sea, de los pulmones o bronquios causada por alguna afectación de la vía aérea. Generalmente la hemoptisis, o sea, es la eliminación de sangre por la boca. Así se puede ver la hemoptisis o hemoptisis, y generalmente se da por hemorragias bronquiales, alveolares, insuficiencia del ventrículo izquierdo y necrosis pulmonares. Las causas, las más frecuentes son infecciosas. Nosotros vamos a ver que las bronquitis agudas y crónicas son las principales causas. Después la tuberculosis, las neumonías y una cosita acá, las bronquiectasias es el top one que ustedes tienen que recordar que bronquiectasia es una de las principales causas de hemoptisis. Si el paciente viene con hemoptisis o hemoptisis, yo tengo que buscar bronquiectasias. Y absceso pulmonar, obviamente. Neoplasias, bueno, carcinoma broncogénico, adenoma en los bronquios y metástasis al pulmón, cardiovascular, infarto pulmonar, estenosis y malformaciones, y otros, como por ejemplo, alteraciones como síndrome de Goodpastor, que es una enfermedad autoinmune, vasculitis, traumatismos, cuerpos extraños, biopsia, lo que sea. Pero lo más importante es que recuerden que la hemoptisis, lo que más hay que acordarse es que la bronquiectasis es la principal causa de hemoptisis a los pacientes. Después, causas infecciosas y no infecciosas, recuérdense de unas 7 u 8. Para finalizar, entonces,
el último tema, bien rapidito, dolor torácico. Dolor torácico es una sensación molesta y aflictiva del tórax que puede ser dada por una afectación desde la caja torácica o hasta mismo de su continente, o sea, o de su contenido. Puede dar entonces por el continente, que sería la caja torácica, o del contenido del tórax. Entonces, para quedar más fácil, el dolor torácico puede ser superficial o visceral. Superficial, afectación del músculo esquelético, costocondritis, fractura de costilla. La piel puede tener herpes zóster, que es una infección que es dada por las varicelas zóster, que es el herpes tipo 3. Y nervioso puede ser una retinopatía torácica. Visceral, entonces la causa de dolor torácico puede ser espasmo esofágico, reflujos, úlceras, puede dar dolor torácico. Cardíaco puede ser falla cardíaca, insuficiencia cardíaca o estenosis aórtica. Pulmonar, neumonías, hernia diafragmática y mediastino necrosis grasa, o sea, una mediastinitis. Pero básicamente recuérdense que para recordar las causas del dolor torácico, es más fácil pensar de la siguiente manera. Yo tengo el continente y el contenido. La diferencia es que el continente es básicamente la caja torácica y el contenido yo tengo pulmones, yo tengo corazón, tengo tubo digestivo, recuérdense que el esófago pasa acá por detrás, yo tengo, obviamente que pulmón, corazón, tubo digestivo, yo tengo nervios que pasan allá por atrás, o sea, que pasan por la columna vertebral y obviamente el mediastino. Mediastino, recuérdense de los nódulos, o sea, del sistema linfoganglionar. Entonces, cualquier cosa que yo tengo acá, por ejemplo, en los pulmones, ¿qué me puede dar dolor torácico? Un derrame pleural, neumonía, atelectasia, cuerpo extraño. En el corazón, ¿qué me puede hacer con que duele el tórax? Bueno, un infarto por el miocardio, una pericarditis, tubo digestivo, un espasmo esofágico difuso, una úlcera esofágica, una úlcera gástrica. Después, neuronal, o sea, nervioso, yo puedo tener alteraciones, por ejemplo, como poliomielitis, traumatismo, fracturas de cuerpos vertebrales y mediastinales, los aumentos de los nódulos. Por ejemplo, en los linfomas me pueden dar dolor torácico por compresión de estructuras subyacentes. Entonces, básicamente, en el dolor torácico hay una banda de causas que sí o sí nosotros tenemos que recordar. Bueno, entonces, posibles causas de dolor torácico relacionadas a su localización. Si duele en el hombro, puede ser un infarto por el miocardio, una pericarditis, una pleuritis o una compresión cervical. Retroesternal, acá en el centro, infarto, pericarditis, dolor esofágico, disección de aorta, que es cuando la aorta tiene, o sea, una de las capas de la aorta, de la arteria aorta se diseca, y lesión mediastínica. Acá en el brazo puede ser infarto, compresión cervical, isquemia miocárdica, dolor muscular, cólico biliar, bueno, un par de cosas, pero recuérdense siempre del continente y del contenido de lo que estamos hablando acá. Si ustedes recuerdan de lo que hay adentro del tórax, queda mucho más fácil y sencillo de pensar las causas. Entonces, las principales causas del dolor torácico. La principal causa mismo es músculo esquelético. Puede ser idiopático, obviamente, pero es músculo esquelético. Bueno, músculo esquelético, traumatismo, costocondritis, síndrome de Tietze, síndrome de pinzamiento precordial, sobrecarga muscular, respiratoria puede ser tos, asma, neumonía, derrame, neumotórax, pleurodínia, psicógeno, hiperventilación, gastrointestinal, reflujo, esofagitis, gastritis, colecistitis, cardiovascular, principalmente piensen en el INHAM, después en arritmias, enfermedad de Kawasaki, miocarditis, pericarditis, vasoespasmo y otros como mastalgia y herpes zóster. Esas son las principales causas de dolor torácico. Pero recuérdense, para recordar las causas hay que saber el continente y el contenido. Bueno, la clase de hoy yo traté de resumir al máximo, dejar lo más sencillo posible. Cualquier duda que tenga, estamos a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.